Saludos mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos de Fren, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les doy la bienvenida a la meditación del Evangelio del día de hoy, miércoles 11 de enero del 2023. Hoy vamos a leer y meditar el Evangelio de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Les invito para que todos busquen en sus Biblias para que juntos podamos leer la palabra de Dios, alimentarnos de ella, recibirla en nuestro corazón y ponerla por obra. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo dice allá en Mateo 4:4 y en Santiago 1:21-22 nos dice que debemos de recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, pero no solamente debemos de contentarnos con recibir la palabra de Dios, sino tenemos que ponerla por obra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos inspire, para que nos ilumine, para que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Además, ella es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 en adelante. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Por lo que enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allá, pues para esto he salido. Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este compartir de la palabra del Señor en este día miércoles 11 de enero del 2023. Les invito para que le den suscribir y le den compartir. Compartan el video, suscríbanse al canal para que reciban todos los días el Evangelio del día. En el día de hoy estamos leyendo y meditando el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Y nos dice:
Y nos dice que Jesús, al salir de la sinagoga, fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. Y nos dice que la suegra de Simón estaba con fiebre. Enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó, se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Entonces aquí vemos que Jesucristo sana a la suegra de Simón que tenía fiebre. La toma de la mano, la levanta y ella se levanta y se pone a predicarles a ellos. Ella se levanta y se pone a atenderles a ellos. Entonces aquí nos habla de la suegra de Simón. Simón pudo haber sido viudo, eh, porque en la Biblia no nos narra de los hijos de Simón o de la esposa de Simón. Simplemente nos dice la suegra de Simón. En la primera carta a los Corintios capítulo 9, versículo 5, vamos a ver rápidamente. A ver. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 5, vamos a leer. Dice, dice San Pablo, no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestro viaje alguna mujer hermana, como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Entonces, aquí está diciendo que las mujeres también se involucraban a la evangelización, que se iban a predicar con los apóstoles. Aquí nos muestra también que unos eran casados, otros eran solteros. Por ejemplo, San Pablo era soltero. Eso nos dirá aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7. Vamos a leer. San Pablo, él era soltero, él no era casado. Entonces, algunos apóstoles eran casados, otros eran solteros. Vamos a ver. Bien, 1 Corintios 7:7. Dice San Pablo, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de una manera, otros de otra. A los solteros y las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. Pablo era soltero, más algunos y otros apóstoles también eran solteros. Aquí cuando nos habla de la suegra de Pedro, entonces pudo él haber sido viudo o pudo haber estado casado. Y lo que nos enseña aquí, que si el Papa algún momento dice que los sacerdotes pueden casarse, ellos se pueden casar, nada más. Lo importante, aquí podemos ver que Jesús llega a la casa de Simón, le hablan de la suegra de Pedro que tenía fiebre, entonces Jesús la cura y ella se pone a atenderlos a ellos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. Entonces Jesús empieza aquí sanando a los enfermos de toda clase, a las personas que están poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido en la puerta y vinieron hasta el pueblo entero
a buscar a Jesús para que lo sanara. Aquí podemos preguntarnos ustedes y yo, cuando ustedes y yo estamos enfermos, estamos delicados de la salud, si acudimos a Jesús, acudimos a hacer una buena confesión, acudimos al sacramento de la comunión para estar en gracia, para estar en común unión con Él, o simplemente nosotros vamos a otros lados, como los curanderos, gente charlatán que simplemente saca dinero. Aquí dice que los enfermos venían a Jesús y Él los sanaba. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no les dejaba hablar, pues sabían quién era. ¿Recuerdan Marcos 1:24? Los demonios decían, tú eres el Santo de Dios. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo, y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. Aquí en el versículo 35, Marcos 1:35, dice que Jesús se fue de madrugada a un lugar solitario a orar. Y nos enseña a nosotros que debemos de orar antes de iniciar el día, antes de ir a trabajar, antes de ponernos en nuestras actividades. Primero debemos de ponernos en las manos de Dios. Allá en Proverbios 16:3 nos dice que pongamos todo en las manos del Señor y nuestros proyectos se llevarán a cabo. Salmo 37, versículo 5. Pon tu confianza en el Señor y Él realizará su obra. Entonces, esto es muy importante para ustedes y para mí. Primero, antes de hacer cualquier cosa, debemos de orar. Y Jesús aquí nos enseña a orar al inicio del día. Antes de hacer todo, oramos. Pero nosotros no somos así. Nos levantamos, corremos, hacemos todo lo que tenemos que hacer. Y si tenemos tiempo en la noche, eso también con sueño, bostezando y muchas de las veces muy incómodos porque nos invitan a rezar. Pero prendan la televisión, prendan el partido, prendan la tablet. Ahí sí están muchos contentos. Y nos llamamos cristianos, amamos a Dios. Eso no es correcto. Dios está siempre en primer lugar. Y Jesús aquí nos enseña, Él ora al iniciar el día. Él les contestó, vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido. Entonces Jesús, antes de ir a predicar, Él se pone a orar. Y a veces nosotros nos creemos Superman porque sabemos algo de la Biblia. A los que nos gusta predicar, vamos sin antes ir al Santísimo, sin predicar. Y eso, sin antes ir al Santísimo, sin hacer oración, sin estar en comunión con Jesucristo. Y he visto a muchos predicadores a veces tropezar porque a veces queremos predicar y predicar y predicar, pero no nos dedicamos a la oración, no nos vamos al sacramento de la reconciliación, al sacramento de la comunión. Es muy importante eso, mis queridos hermanos y mis hermanas. Aquí vamos aprendiendo que para todo tenemos que primero empezar orando. Y luego que oramos, entonces Jesús ora y luego Jesús va a predicar en los pueblecitos vecinos. Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea, predicaba y expulsaba a los demonios. Jesús recorría toda Galilea. Por eso Él en San Marcos 16:15 nos dice, vayan y prediquen mi evangelio, mi buena nueva a toda la creación, católicamente, sin distinción de raza, de piel. Jesús nos manda a predicar a toda. Él predicaba a toda Galilea y Jesús nos manda a predicar a todos. Entonces, muy importante que antes de emprender esos proyectos en nuestra vida, que ustedes y yo aprendamos a poner todo en las manos del Señor, como dice ahí en Proverbios 16:13. Encomienda tus obras en la mano del Señor y todo se llevará a cabo. Y es muy importante eso, mis hermanos, porque a veces nosotros el tiempo que ya nos sobra, eso le damos al Señor. Pero no debe de ser así. Jesús nos enseña aquí al amanecer.
Marcos 1:35. Nos dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, antes de amanecer, Jesús está orando. Si el maestro de maestros ora antes de amanecer, antes de empezar las actividades del día, tú y yo, ¿quién somos para no seguir su ejemplo? Debemos de seguir su ejemplo. Debemos de orar antes de levantarnos, antes de ir a trabajar, antes de hacer nuestras actividades. Primero lo primero y primero está Dios en nuestra vida. Y si Dios está en nuestra vida, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Romanos 8:31. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que la bienaventurada Virgen María interceda por ustedes, por mí, por nuestra familia y por el mundo entero. Un abrazo para todos. Pongamos en nuestra vida todo, encomendemos primero en la mano del Señor y todo se llevará a cabo según su voluntad.